tal? Continuamos con nuestra charla de seguridad y operativa de buques tanques petroleros. Y como estábamos viendo con la tarea que dejamos pendiente ayer, hablábamos de cómo hacer un lavado de tanques sin llegar al rango explosivo. Bueno, la respuesta está en el mismo IGOT, ¿no? Uno empieza con un tanque sucio. La recomendación del IGOT es ventilar el tanque hasta bajar el nivel inferior explosivo a un determinado porcentaje de seguridad que debería no estar por encima del 35-40% del límite inferior. A partir de ahí uno empieza a lavar, y en la medida que este porcentaje del límite inferior empiece a subir, uno va a ir parando de lavar y continuando la ventilación. De esa manera uno va estrangulando de alguna manera la posibilidad de generación de vapores inflamables y obviamente el ingreso al rango explosivo. Y a medida que se va lavando y eliminando gases, ya que eliminamos el producto que va quedando en los mamparos, en el clean gauge, y además se está, digamos, descargando, se está achicando con bomba al slop, cada vez nos queda con menos producto y cada vez el tiempo de lavado va a ser más efectivo, y obviamente el nivel de superación de parámetros que nos tomamos dentro del límite inferior va a ser cada vez más difícil de llegar. Por lo tanto, los tiempos de lavado van a ser mayores y el proceso se va a ir achicando hasta lograr un desgasificado completo, que luego tendrá que ser complementado con una ventilación para lograr el 21% y que la persona pueda bajar y obviamente generar la extracción de fondos que pueda llegar a quedar en el fondo del tanque, en el plan del tanque, considerando las características estructurales del mismo, para poder hacer el trabajo en caliente. Esa sería la respuesta. Esta condición es para una atmósfera no inerte de nuestra tarea. Bueno, vamos al tema que nos toca hoy. Vamos a hacer entonces un recorrido por una barcaza tanque y algunas características que hemos señalado de tipo hardware y software básicos, ¿sí? Entonces vamos para allá. Bueno, entonces acá tenemos una barcaza tipo de última generación, como para tener una comparativa sobre las cosas importantes que podemos destacar de este tipo de embarcaciones, de barcazas de esta tecnología, de estas característicticas. En primer lugar, vemos que los refuerzos están del lado de afuera, quiere decir que los tanques tienen paredes lisas, coating, y además permiten su limpieza y operación prácticamente sin dejar ningún residuo, y también tapas de tanques y bocas de tanque con maniguetas y características para operar a tanque cerrado, junto con sistemas de válvulas PV high jet. También tenemos una pasarela que divide la cubierta en babor y estribor y nos permite transitar por la zona de tanques sin tener que justamente caminar la cubierta donde están los refuerzos, y esto generaría un problema para la seguridad y la protección de los tripulantes. Acá tenemos la zona de la bomba principal y la stripping con las transmisiones de las aperturas que se efectúan desde la cubierta, de las válvulas de cubierta, ¿no es cierto? Podría haber un sistema remoto también, pero en este caso es transmisión manual. Tenemos los posetes y los chupones de ambas bombas, de generales o general y stripping. Bueno, hemos hecho un pequeño recorrido, hemos visto los puntos más importantes. Obviamente es una cuestión básica, es mucho más amplio de lo que nosotros hemos visto, pero el útil, la barcaza, el hardware y todos los sistemas y componentes son muy importantes para tener controlados los riesgos y a priori poder planificar de la mejor manera. Al respecto, un elemento sensible en la operación son las mangueras de cargamento. Nosotros vamos a hablar después de las características específicas, pero tenemos mangueras que son de tipo R, S, y también las nuevas mangueras de composite, que son mangueras hechas con materiales de tipo polimérico, como por ejemplo poliéster, polietileno, en capas livianas, flexibles. Todas las mangueras tienen una composición de alguna estructura de alambre
salvo las mangueras que se dediquen a condiciones de presión mínimas que no tienen alambre. Esto se llama helix en inglés. Tienen extremos con bridas y van insertadas, o sea, hechas de acero al carbono y abulonadas a las puntas de línea. Tienen que tener además en el caso de las mangueras ROS, un elemento vulcanizado sobre las puntas el extremo de cada manguera con la terminación de la brida, ¿no? Y esto requiere además un certificado de construcción, pruebas de condición de estiramiento, es decir, de elongación temporaria, elongación permanente, para ver si se mantienen dentro de los parámetros permitidos por la norma de construcción, y obviamente tener un uso adecuado para que el deterioro no sea más allá de lo que está pensado. Generalmente hay un tiempo de vida, dependiendo del tipo de manguera, que puede ser entre 4 y 7 años, pero también depende del uso y depende de las condiciones de uso. Por eso nosotros no tendremos que acelerar los procesos de retiro de una manguera trabajando mal con la misma. Esto es importante y por eso es un elemento sensible para tener en cuenta a la hora de hacer una planificación. Al respecto, un poco como cerrando el tema, recuerden que planificar una operación es poner todo en la mesa y después considerar los aspectos paramétricos que nos permiten esos elementos que hemos puesto en el plano, es decir, todo lo que es el hardware y el software, y después las relaciones de control de los lados del triángulo, estáticos o oxígeno, combustible, con lo cual tenemos que saber con los elementos que contamos cuáles son los lados que podemos controlar. En el caso del lavado que habíamos visto hace un rato, nosotros podríamos controlar también la estática con el caudal ingresante de agua en las máquinas de lavado hacia el tanque, ¿no? En ese sentido, el IGOT recomienda un valor, ¿sí? Que digamos que no exceda una cierta cantidad y que también haya un elemento mínimo de máquinas o máximo de máquinas que se puedan utilizar. En este caso se separan las máquinas en máquinas de alta o muy alta velocidad, el divisorio son 60 metros cúbicos hora y uno no debería tener más de 180 metros cúbicos hora, es decir, no más de 3 máquinas de 60 o valores cercanos, es decir, no podríamos tener una máquina sola de 180. Generalmente las máquinas portátiles son de 40, 45, 30, dependiendo del tipo de tanque y el tipo de condiciones en las cuales va a operar. Entonces, si nosotros aceleramos el proceso de flujo y generamos mayor cantidad de estática, con los gases inflamables presentes y un oxígeno superior al 11%, estamos muy cerca de la inflamabilidad. Bueno, vamos ahora a dejar una tarea que tiene que ver con cómo planificar una operación de carga para cubierta o de búnker para máquinas. En ese sentido, tenemos que separar claramente los 3 tiempos: antes de la operación, durante la operación y después de la operación. Tenemos que considerar los parámetros que vamos a utilizar en función de los hardware, software, listados de chequeo que nos van a ayudar a chequear, justamente a controlar las condiciones previas en el durante y en el después, los formatos de chequeo que voy a tener entre buque y tierra o entre buque y buque si voy a hacer una operación de transferencia, la evaluación de riesgo resultante que voy a tener que tener en función de los peligros que detecto. Por ejemplo, en la conexión puedo tener fallas en la unión de los extremos y también puedo tener golpes del personal en ese momento. Entonces yo tengo que considerar que tiene que haber una buena conexión, que tengo que tener los elementos de protección personal adecuados y obviamente también considerar en los riesgos la situación de que la prevención falle y yo tenga que ir a la contingencia. Entonces tengo los elementos de contingencia, ya sea para incendios, ya sea para derrames, el kit de contingencia, las barreras, las bandejas bajo manifold secas o limpias, es decir, las comunicaciones, ¿no es cierto? Todo lo que sea preparativos para garantizar que el riesgo está en condición alarma. Entonces vamos a hacer esa tarea como planificación
y vamos a apoyarnos en todo lo que hemos visto para ver cómo lo volcamos sobre el papel. Obviamente que el plan es una proyección de algo que queremos y nosotros tenemos que saber que en la medida que encontremos el mejor ajuste y la mejor forma de combinar todas las condiciones que se tienen que dar, vamos a ir justamente haciendo pequeños retoques para lograr un plan genérico que sea válido y que soporte cualquier situación de la realidad, o por lo menos la haga con las mejores condiciones. Por eso es importante, después del plan, después de la operación, después de la desconexión, el debriefing, o hablar sobre qué cosas se podrían haber mejorado o qué cosas se advirtieron como posibilidad o elemento llamado de mejora, ¿no? Oportunidad de mejora. Entonces los dejo con esta tarea y la seguimos por otras vías y en otros momentos. Muchas gracias. Hasta la próxima.